¿De dónde proviene la costumbre de San Valentín? ¿Y por qué celebramos el Día de los Enamorados el 14 de febrero? ¿Festividad romana? ¿Un santo que sufrió un martirio? ¿O fecha estratégica con la que incentivar las compras en una época en la que el consumo decaía? Hoy hablamos de todos los posibles orígenes del Día de San Valentín y por qué en la actualidad y ya unos años atrás se considera el Día de los Enamorados y del consumo en nombre del amor. Yo soy Maca y en este canal hablamos de curiosidades de la historia, de la mitología, leyendas y enigmas que todavía a día de hoy no tienen respuesta. Si te interesan estos temas te invito a que te suscribas y me acompaña a curiosear por el mundo. Es muy difícil conocer el origen exacto de esta celebración, de quién era San Valentín, su origen y cómo se convirtió en el patrón de los enamorados. Y es que tenemos varias teorías a lo largo de la historia en las que podemos ver los orígenes de esta fiesta. Pero tranquilo que lo vamos a ver todas aquí. Los historiadores sitúan el origen en la antigua Roma, en concreto en la celebración de las festividades de Lupercalia. Y es que esta fiesta romana se celebraba entre el día 13 y el día 15 de febrero. Cierto es que en la era cristiana estas celebridades se han dividido entre cositas para San Valentín y cositas para Carnaval. ¿En qué consistía la fiesta de Lupercalia? Estas festividades se celebraban en honor a Luperca, que fue la loba que amamantó a Rémulo y Remo. Era la celebración de la maternidad, tanto de las mujeres como de la naturaleza. Y su origen se remonta mucho antes del nacimiento de la propia Roma. En estas festividades se podía ver a jóvenes, casi desnudos, y lo poco que vestían eran pieles, que perseguían a las mujeres golpeándolas con tiras de piel de cabra para procurarles fertilidad. Esta fiesta, junto con las Saturnales, que se celebraban en diciembre, dieron origen al carnaval, pero de eso hablaremos en otro vídeo. El origen de esta fiesta no está del todo claro y es que tenemos dos versiones distintas. Una versión la contó Dionisio y Plutarco. En sus versiones se decía que esta fiesta se trataba de un antiguo rito griego procedente de la región de Arcadia, que estaba dedicado al dios Panliceo, que era el señor de la naturaleza y los animales salvajes, en particular de los lobos y las cabras. En esta versión se decía que la celebración consistía en una carrera de honor al dios, para pedirle que mantuviera a los lobos alejados de los rebaños de las cabras. De ahí que los participantes vistieran con pieles de cabra y máscaras de lobo. Pero según Ovidio, el origen remontaría a los tiempos de Rómulo, fundador de la ciudad. Y es que según la leyenda, durante su reinado se produjo un periodo muy prolongado de infertilidad entre las mujeres, por lo que éstas tuvieron que realizar un peregrinaje al bosque sagrado de Juno. La diosa les habría dicho que debían ser penetradas por el sagrado macho cabrio, en alusión al dios Fauno Luperco, divinidad de los rebaños y de los bosques. Esto se interpretó de aquella manera y se determinó que se debía de sacrificar a una cabra y azotar a las mujeres con las pieles de esta. Este sacrificio y este ritual se celebró y al cabo de 10 lunas, que equivaldrían a 9 meses solares, gran parte de las mujeres dieron a luz. Esta versión es la que se considera que estaría más cercana a la realidad, ya que se tiene constancia de que pueblos cercanos también celebraban ritos semejantes. Según Plutarco, que hizo una descripción muy detallada de la festividad, las festividades se iniciaban con el sacrificio de una cabra y un perro, en la gruta Lupercal, situada en el monte Palatino, donde según la leyenda habrían sido amamantados Rómulo y Remo por la loba. La ceremonia era oficiada por los lupercos, que eran jóvenes sacerdotes dedicados a este culto, y además en el día de las festividades se elegían a 2 nuevos integrantes al sacerdocio. Los nuevos sacerdotes eran los encargados de mancharse la frente con la sangre de los sacrificios y leche de cabra. Usaban las pieles de los animales sacrificados a modo de taparrabos y se cubrían el rostro con una máscara con forma de lobo, aunque en otras versiones se dice que se manchaban la cara con barro. De esta manera echaban a correr al palatino, golpeando en su camino a las mujeres que iban encontrando con las pieles de los animales sacrificados. El espectáculo debía ser algo obsceno y un poco desagradable para mi gusto. Los sacerdotes cristianos se mostraron muy preocupados ante este espectáculo, porque era un reducto del paganismo. A pesar de todo, las festividades de Lupercales sobrevivieron hasta el siglo V, siendo así una de las últimas festividades de origen romano sustituidas por una de origen cristiano. Mucho antes del siglo V, la Iglesia ya intentó reemplazar estas festividades por otras de origen cristiano, como puede ser San Valentín el día 14 de febrero y la festividad de la purificación de la Virgen el 2 de febrero. Otra de las festividades romanas que pudieron dar el origen a San Valentín fue la festividad de Juno Februata. Juno era la diosa romana de la purificación y la fertilidad. Podía equivaler a la diosa Hera en la mitología griega, pero también era la diosa de los matrimonios y presidía todos los aspectos de la mujer. Y es que en su templo las mujeres hacían ofrendas para que le ayudaran a tener un buen parto.
Juno además era uno de los dioses originales, que eran Juno, Júpiter y Minerva. La fiesta de Juno Februata se celebraba a mediados de febrero para honrar a la diosa y la fertilidad, que se asociaba a la purificación y al inicio de la primavera. En esta festividad se incluían rituales en los que los jóvenes escogían pareja mediante un papelito que sacaban de una caja. Ahí veían el nombre de la pareja que tendrían. Esto eran alianzas sexuales y temporales, pero algunas veces daban lugar a matrimonio. Juno también tenía su propia festividad, que se celebraba el 1 de marzo. Esto ya no está dentro de febrero, pero me resultó curioso, además que le encontré un símil con San Valentín. Esta festividad se llamaba Matronalia. Era el momento de celebración y despertar de la naturaleza. En teoría se celebraba el nacimiento de su hijo Marte, el dios de la guerra. Y es que en ese día se esperaba que los maridos hicieran regalos a sus esposas. Un poquito parecido con San Valentín, ¿no? Estas dos teorías sitúan el origen en la antigua Roma. Si bien es verdad que estas dos festividades se han confundido a lo largo de la historia por sus similitudes, sobre todo porque las dos festividades se dedicaban prácticamente a lo mismo, que era honrar la fertilidad y buscarla que fuera bendecida por los dioses. Y también tenían en común ese ritual de purificación. Estas dos festividades nos pueden dar una razón de por qué se celebra en febrero el Día de los Enamorados. Si relacionamos que estas festividades se dedicaban principalmente a la fertilidad mediante un ritual u otro, y el visto bueno de la diosa Juno, que era la diosa de los matrimonios. Pero ¿quién fue Valentín y por qué se convirtió en el patrón de los enamorados? Los orígenes se remontan al siglo III en Roma, cuando durante el gobierno del emperador Claudio II el Gótico prohibió a los jóvenes que se casaran para que pudieran alistarse al ejército. Y aquí es donde aparece el personaje Valentín y la historia que más importancia y peso ha tomado a lo largo de los años, dejando a otros dos en el olvido de la colectividad. Valentín era un joven sacerdote que no estaba de acuerdo con esta ley, así que decidió desafiar al emperador y empezó a celebrar matrimonio entre los jóvenes. Y es que Valentín se puso en peligro y se sacrificó por el amor de otro. Entre estas celebridades matrimoniales también consiguió que muchos de estos jóvenes se convirtieran al cristianismo y también asistía a los presos antes de que fueran torturados y ejecutados. Pero esto no duró mucho porque al pobre Valentín al final lo descubrieron. Lo arrestaron y lo confinaron en una mazmorra, donde ocurriría lo que sin lugar a dudas hizo que la leyenda se hiciera más fuerte y le diera el toque de melodrama que toda buena historia de este tipo necesita. En la mazmorra había un oficial a cargo del custodio de Valentín. Este tenía una hija, Julia, que había nacido ciega. El padre le pidió a Valentín que le devolviera la vista. Valentín aceptó el reto y en nombre de Dios el joven sacerdote le devolvió la vista a Julia. Tanto Julia como su padre y el resto de su familia estaban tan agradecidos con Valentín que se convirtieron al cristianismo. Pero este milagro no fue suficiente para liberar a Valentín, y es que siguió preso hasta el 14 de febrero del año 269, cuando fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que Valentín se enamoró de Julia, y antes de su muerte le envió una carta de despedida, en la que firmaba como de tu Valentín, que es lo que daría explicación a la expresión anglosajona from to Valentine, muy típica que hemos visto en muchas series y películas. Julia, agradecida y enamorada de Valentín, decidió plantar un almendro que floreció en bellas flores rosadas junto a la tumba de su amado. De aquí nace también el simbolismo que tienen los almendros para expresar el amor y la amistad duradera. Ya en el año 494, siglos después de que Valentín muriera, y con el Papa Gelasio I al frente de la iglesia, cuando se declaró el 14 de febrero, el día de su martirio, como el día de San Valentín. Valentín fue enterrado en las afueras de Roma, en la Vía Flaminia, un lugar que más tarde sería conocido como las Puertas de San Valentín, convirtiéndose en un lugar de peregrinaje en la Edad Media. ¿Pero por qué hacían peregrinación hasta San Valentín? Eran cuestiones religiosas, obviamente, pero es que en aquella época, a diferencia de la actualidad, se veneraba a San Valentín por su sacrificio y su papel como protector del matrimonio y la unión cristiana. Quien hacía esta peregrinación iba en busca de que San Valentín les concediera un matrimonio feliz, bendiciones para la unión y protección contra las enfermedades. Aún a día de hoy hay muchas personas que van a visitar los restos de San Valentín, visitando iglesias como la Basílica de Santa María in Comendi en Roma o aquí en España en la iglesia de San Antón en Madrid. Pero fue a partir del siglo XIV y XV cuando San Valentín se empezó a relacionar con el amor romántico, gracias a la influencia de autores como el poeta Geoffrey Chaucer y gracias a su obra El Parlamento de las Aves, en el que el autor escribió versos como el que dice: porque es el día de San Valentín cuando cada pájaro va a buscar su pareja. A este autor y a esta obra se le considera el origen de la expresión tortolito,
que serían 2 parejas de tórtolas. Pero en el año 1969 todo cambió. Y es que bajo el pontificado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico, ya que se tenían demasiadas dudas de los orígenes paganos de la historia. Desde ese momento, la Iglesia ha dedicado el 14 de febrero a la advocación de los santos Cirilo y Metodio. Así quedó el día como fecha con santo, pero sin festividad. Hasta el siglo XX, cuando se empezó a promover el consumo en nombre del amor. Pero ¿cuándo llegó a España esta costumbre? Según he podido consultar en varios artículos, sobre todo de la página de historia de National Geographic, no fue hasta el año 1948 cuando el periodista César González Ruano escribió en un artículo en el que manifestaba la idea de traer esta celebración a España, ya que se llevaba varios años celebrándose en países anglosajones. Y es que en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX ya se había popularizado mandar tarjetas felicitando San Valentín, gracias al trabajo que hizo la artista y la empresaria Esther Holland. En España el primero en apoyar esta idea fue Pepín Fernández, un pionero de la época que era el dueño de Galerías Preciados, que fueron los primeros grandes almacenes de España, que revolucionó el comercio minorista. El empresario promovió la necesidad de hacer regalos en esta fecha a tus seres queridos. Para ello usó anuncios en prensa y reportajes escritos en periódicos que el único objetivo era fomentar el consumo en estos días. Leyenda, religión y consumo han sido los componentes que se han sumado a lo largo de la historia para que ahora tú el 14 de febrero tengas que regalarle un ramo de rosas a tu novia. ¿Pero tú qué opinas de los orígenes de San Valentín? ¿Pensabas que eran tan variados? Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna información extra que aportar, déjala en comentarios y así podemos curiosear entre todos. Déjame tu icono si has llegado hasta aquí, que me hace mucha ilusión saberlo. Quiero hacer aquí un apunte y es que este vídeo se lo estoy dedicando a mi mamá, que cumple años el 14 de febrero, y a mi madrina, que casualmente también lo cumple. Os quiero mucho. Espero que tengáis una semana muy curiosa y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!